Bienvenidos a un episodio nuevo de Gastrocharlas, conversaciones con sabor a vida. Y hoy vamos a hablar con una mujer de las pocas que hay, que son visibles, porque hay muchas, pero otra cosa es la visibilidad en este sector. Es la actual responsable de sala del restaurante Lilium en Arrecife, en la Marina de Arrecife. Figura en la guía Michelin como recomendado y recientemente ha obtenido su primer Sol Repsol. Así que hoy en estas gastrocharlas hablamos con Sandra Guadalupe. Muy buenas. Hola Jaime, encantada de estar aquí contigo. Jefa de sala de un restaurante de un Sol Repsol. ¿Eso cómo suena? Bueno, suena pues a felicidad, la verdad. El que nos hayan dado este año el Sol Repsol, después de una trayectoria de 20 años, aquí luchando contra viento y marea, para nosotros la verdad es que ha sido una felicidad completa. Además ya, claro, no nos lo esperábamos, era muy deseado desde hacía mucho tiempo y fue una sorpresa porque nos llamaron el día 5 de enero. Y fue nuestro regalo de Reyes, pero 100%. Y muy felices, la verdad, muy felices. Es verdad, el 5 de enero tuvieron que guardar el secreto hasta el no sé qué de marzo. Sí, ¿no? sí. Complicado hasta eso, ¿no? Con la ilusión que te hace. Al final solamente se lo dijimos a nuestros hijos y los más cercanos y era como, chicos, top secret, no lo digáis por ahí, pero nada, súper felices, la verdad, con felicidad contenida, pero muy bien. Y cuando echas la vista atrás, ¿qué es lo que ves? Bueno, veo el cambio, la verdad, en todos estos años, a nivel total, en toda la restauración de la isla. Nosotros empezamos siendo un gastropub, que era así un concepto pues bastante inglés, donde había buenos vinos, buenas tapas o pinchos y música. Y luego con naturalidad fue todo pues pasando a restaurantes. En restaurante, que empezamos de una línea y luego cada vez más claro la línea de trabajo que queríamos hacer, que era cocinar pues con los productos locales de la isla, y queríamos hacer una cocina canaria. Yo recuerdo cuando yo empecé con Orlando hace 15 años, empezamos a trabajar juntos, que había muchos clientes que se sorprendían porque como un restaurante con mantel y servilleta de lino y con ese protocolo podía ofertar un potaje de lentejas o un sancocho canario, arvejas o cosas con plátano. Era como muy sorprendente para todos, pero nosotros, que somos bastante tosudos y cabezotas, queríamos seguir por esa línea. En todos estos años, pues claro, hemos visto el cambio en restauración de la isla. Ya no solo es solomillo a la pimienta, ya hay otros platos con producto local, con cochinillo, con conejo, que a nosotros realmente nos da mucha alegría ese cambio, ¿no? Una duda que tengo, porque claro, desde 20 años acá hay muchos clientes repetidores que conocieron la primera propuesta en Tías, que pasaron luego por Manolo Millares y que ahora están en Lilium. En Marina Lanzarote. En Lilium, en Marina, sí. ¿El trato hacia esas personas cambia? Es decir, porque claro, te obliga un Sol Repsol, una persona de confianza de toda la vida, que lo tratabas de una manera X, ¿no? Confianzuda, como decimos aquí, en Tías. Ahora lo tienes que tratar de manera distinta en Arrecife. Y eso es la sorpresa de todos los clientes. Porque el cliente realmente, cuando tienes un Sol, sobre todo los nuevos, porque los repetidores nos conocemos. Y yo no puedo cambiar el trato que te tengo hacia ti, porque al final mi servicio es un servicio cercano, con respeto, con cariño. Claro, lo que de repente diríamos, uy, ¿y ahora qué le pasa a esta? ¿no? Claro, exactamente. Yo no he cambiado. Tenemos un reconocimiento que nos hace mucho más felices, pero a todos, incluso a los clientes. Porque al final ha sido como... Es más real que un cliente se vuelva tu amigo a que un amigo se vuelva un cliente. Y al final los clientes terminan siendo nuestros amigos. Y los clientes nuevos que llegan por el restaurante, claro, vienen con, vamos a un Sol Repsol, vamos a ver lo que encontramos, ¿no? Y cuando ven la cercanía y el cariño, realmente al final lo aprecia el cliente. Y para llegar al sol, nunca mejor dicho, ¿no? Para tocar el sol, ¿a qué se ha tenido que renunciar? Pues hemos renunciado a lo mejor a el disfrute más de nuestra vida y hemos renunciado pues a trabajar con una clase de producto
para incorporar en nuestro restaurante pues un producto con más calidad. Y en realidad no hemos renunciado a nada más. Dicen que no hay recompensa sin sacrificio. Exactamente. Eso al final comentan, ¿no? Sí, eso es cierto. Hemos renunciado a lo mejor al disfrute, al tener más horas libres, pero cuando haces algo realmente con pasión y que te gusta, pues es un sacrificio, pero entre comillas, porque lo haces con cariño y lo haces con pasión, con lo cual, encantado. ¿Han reducido mesas? Sí. Me parece justamente para... bueno, en estos tiempos en los que no sé lo que pesa más, si falta personal, si no falta personal, la salud mental, que es muy importante, que cada vez se nos está inculcando más la necesidad de tener un cierto equilibrio entre la vida personal y profesional. Obviamente la necesidad de hacer caja para seguir tirando para adelante. Tienes 2 hijos, me parece, además en edades ya preuniversitarias o casi, o por ahí, ¿no? O sea que ahí muy estudiando. divertido todo esto. Bueno, nosotros de 10 mesas hemos pasado a tener solo 6, porque al final no es cantidad, es calidad. Y es lo que buscábamos, un trato pues más cercano con el cliente, personalizado, que tengas tiempo pues despejar sus dudas, de poderle dar más cariño. Hemos cambiado de tener una carta normal a tener 3 menús de degustación. Uno es un menú de degustación largo que se llama Bruno, que es el nombre de nuestro hijo mayor. Un menú de degustación Laura, que tiene 7 pases, que es nuestra hija menor, y luego un menú de degustación a la carta. El menú de degustación a la carta empezaríamos con nuestra croqueta de plátano, y luego tienen que elegir entre un entrante, un plato principal y un postre. Tenemos menú de degustación precisamente para intentar llevar una línea de trabajo coordinado y que el cliente se sienta a gusto y feliz. Todos hacer números, pero yo creo que es que nosotros tenemos un pensamiento bastante claro, que no es la cantidad, que es la calidad. Yeah. Y eso es lo que queremos dar y así que lo reciba el cliente. Tu papel consiste en tener un conocimiento profundo de los platos, de sus elaboraciones, para storytelling transmitirlo en carta. El storytelling es súper importante y además a mí me encanta que el cliente, hay clientes, tienes que ser bastante psicóloga en sala, ¿no? Tener mucha psicología, mucha mano izquierda. Tú sabes pues qué cliente pues le apetece más tener conocimiento y qué otro cliente pues prefiere, mira, yo vengo a comer, no me cuentes tus historias. Pero sí, nosotros hacemos muchas reuniones, Orlando y yo, que es el chef, mi marido, y pues eso, cuando cambia un producto, cuando cambia un pescado, cómo has hecho esta salsa, esta crema que lleva, qué ingredientes por el tema de alergia, y luego ya transmitirlo al cliente, pues le doy una vuelta y transmitirlo, no dando lecciones, sino con naturalidad. Yeah. De dónde son las papas, de dónde viene el carabinero, de dónde es el pescado. Pero hay un componente en la cocina de tu marido, es el componente emocional. Es sí. decir, cómo se transmite eso a una persona, porque de repente viene por aquí y no se le pega ni el salitre, ¿no? ¿Cómo consigues penetrar en ese mundo tan abstracto que es el de los sentimientos? Vale, a mí me gustan mucho los retos. Me encantan los retos y sobre todo me encantan, a lo mejor crees que soy un poco masoquista, me gustan los clientes complicados. Ajá. Y los clientes que vienen, lo que tú dices, o sea, déjame tranquilo, no quiero... me encanta cuando salen con una sonrisa, cuando te dan las gracias y te dicen, he hecho un viaje por la gastronomía canaria. Eso al final, ese es mi trabajo. Uh-huh. La venta no está hecha hasta que el cliente no vuelve. Y es muy importante que se vaya con un buen sabor de boca, que se vaya diciendo no solo es la experiencia de la comida, sino la experiencia de cómo me hicieron sentir en ese lugar. Uh-huh. Y al final ese es mi trabajo. Claro, hay un plato que es cebolla encurtida con un mojo marino. Un mojo marino. Los que somos de aquí sabemos la historia de las cebollas, no hay ningún problema, pero el que no es de aquí a lo mejor se puede sorprender. Uh-huh. ¿No te han dicho nada? ¿No te han preguntado cómo explicas el vínculo entre la historia de la cebolla en Lanzarote y ese plato? Bueno, al final muchos clientes vienen pensando que nosotros solo tenemos papas arrugadas y mojo. Yeah.
Y eso es lo que le tienes que explicar al cliente, que tenemos hoy una variedad de productos con los que inventábamos platos para poder subsistir y comer. Es todo con naturalidad, Jaime. Pues le explicas la historia de la cebolla, le dices cómo hacer la cebolla, y es uno de los platos que últimamente está triunfando. Sí, además es delicioso, o sea, es claro, sorprendente. ¿Por qué? Porque piensan, con un producto tan normal, tan pobre, por ponerle un nombre, ¿cómo hace un equilibrio tan espectacular? Porque además vinculamos la cebolla siempre a ese sabor, al picor, a fuerte, es, me llora los ojos. Es absolutamente dulce. Y le da un sabor dulce con ese mojo marino hecho con el colágeno del pescado, al que le ha añadido un poquito de aceituna verde. Es uno de los platos, ya te digo, que está triunfando en nuestro menú de degustación. Yo voy con una seguridad asada del 150%, porque sé la clase de cocina que hace Orlando. Ajá. Y Orlando es muy creativo. Sí. Y eso es una ventaja. ¿Metes cuchara no ya en los platos, literal, sino en las opiniones a la hora de crear un plato? Sí, claro. Los probamos todos antes de salir a sala. Todo lo probamos. Pero todos, los platos, los vinos, todo. Yo no puedo relatar un plato si no lo he probado. ¿Qué tal llevar las críticas? ¿Qué tal llevar las críticas el jefe? Bien. Bueno, él sabe que yo soy 100% sincera y intentamos llegar a un consenso al final siempre. Pero bueno, él le da muchas vueltas a los platos. Al final, para que un plato sea redondo, le vas cambiando, ¿no? Le vas hasta que realmente él está feliz, o estamos los dos felices 100% con el plato que mostramos en mesa. Oye, termina la jornada laboral, no sé a qué hora termina el servicio. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo transcurre entre ese momento y el momento en el que miras las críticas en TripAdvisor, en Booking? Yo cada vez las miramos menos, ¿Sí? Te lo digo en serio. Y una frase que yo siempre le he dicho a Orlando es: no a todo el mundo le vas a caer bien, porque no todo el mundo te cae bien a ti. Y eso pasa con las opiniones. Al final, nosotros estamos seguros con el trabajo que hacemos. Hay gente que le gusta más. Gracias a Dios suele pasar eso, pero bueno, siempre hay alguna persona pues que no le ha gustado, no, o sea, al final todos somos de nuestras madres y nuestros padres y tenemos nuestras propias opiniones, y contra eso no puedes luchar. ¿Recuerdas alguna que te haya dolido especialmente, que todavía la tengas ahí? Bueno, recuerdo una anécdota de hace muy poco tiempo, además, yo creo que hace como 2 semanas. Claro, intentaba explicarle a una cliente que tenía la reserva a las 3, era una mesa de 2, que llegó a las 3:15 y que se tenía que ir al aeropuerto a las 4, teniendo yo otras mesas con menú de degustación largo, que no podía ser, que yo no le puedo cocinar en 45 minutos un menú. Y claro, se iban al aeropuerto. Y te encuentras en esa tesitura de, ¿cómo le explico yo a esta señora? Que precisamente me está pidiendo unos fideos costeros con carabinero de la Santa que tardan 25 minutos porque es pasta y lo hacemos sobre la marcha. Yeah. Entonces la señora lo que me decía es que, pues, házmelo ya y te da tiempo. Y yo le intentaba explicar que no podía parar la cocina donde hay otros comensales para hacerle precisamente su plato. Uh-huh. Y bueno, son situaciones un poco que tú sabes que van a salir y te van a poner una opinión negativa. Claro, pero es lo Pero ¿cómo luchas contra eso, Jaime? Pero volvemos a lo mismo, es decir, no puedes poner una opinión negativa si no has probado esa comida, o por lo menos no lo sabes. Eso sucede muchas veces, ¿no? Fuimos a las... ponía que la cocina estaba cerrada a las 11, fuimos a las 11 menos cuarto, no nos atendieron, pues le pongo un 2 y recomiendo que no vayan. Claro. No. Es que yo en 15 minutos no puedo hacer un menú. Claro. Es que... Y eso te baja la media y te da rabia, evidentemente, uh-huh. Porque es injusto. Claro. Si comen y la experiencia no ha sido satisfactoria, uh-huh. Pues te lo comes. Pero si todavía no lo han probado, ¿no? Bueno, a esta señora, con toda la amabilidad del mundo y todo el cariño del mundo, le dije que yo no le podía asegurar que en 45 minutos estuviera en el aeropuerto por el tipo de cocina que yo justamente oferto.
Entonces la invité a que 2 locales más allá tenemos un vecino maravilloso que le puede hacer una ensalada. Y bueno, y hay más tipos de restauración en Arrecife. Y bueno. Y buen viaje, ¿no? Y buen viaje. Perteneces al reducido mundo, afortunadamente cada vez más poblado, pero sigue siendo reducido mundo de la mujer en la hostelería. La mujer visible en la hostelería. La mujer visible, porque hay mucha mujer invisible y en oficios no siempre, digamos, tan agradables como la exposición en sala o chef ejecutivo y demás. ¿Eso se nota? ¿Cómo te sientes en ese papel? A ver, para mí yo lo ejerzo con un orgullo y nunca me he cruzado con alguien que por ser mujer me tratara diferente. También es verdad que a mí me gusta dejarle claro al cliente pues que somos un equipo, que mi marido está en cocina y yo estoy en sala, pero nunca he visto reacciones diferentes por ser mujer. Creo que hoy en día cualquier tipo de trabajo, siempre que se ejerza bien, da igual si es género femenino o masculino. Y eso ya nos lo teníamos que quitar de... A lo mejor en las ferias igual, ¿no? En los eventos y siempre hay muchos más señoros, ¿no? En ese tipo de eventos. Ya, no sé por qué, hay que cambiar un poco las tornas porque al final cuando tú hablas con los chefs ejecutivos o con los chefs o con los cocineros, ellos te dicen, es que yo no recuerdo la cocina de mi madre. Y yo recuerdo la cocina de mi abuela. Ellos no recuerdan a su padre cocinando. O sea, que tenemos ahí una influencia por algún lado, ¿no? ¿Y en casa quién cocina? Pues al final somos bastante cocinillas los 4. ¿Ah? Sí, somos muy cocinillas los 4. Está claro que si en mi casa hay visitas o amigos que vienen a comer o cenar, siempre esa responsabilidad la tiene Orlando. Yo me encargo de otras cosas, pero la responsabilidad de cocinar la tiene Orlando. Pero al final en casa somos bastante cocinillas todos. Háblame de tus hijos. ¿Les gustaría dedicarse a esto? ¿Quieren dedicarse a esto? ¿Han hecho algunos pinitos? Vale, tanto Bruno como Laura, es más, tanto Bruno como Laura han trabajado tanto en cocina como en sala, pero más en sala. Actualmente, Laura nos ayuda o trabaja con nosotros, porque está, por supuesto, contratada, los viernes por las noches y los sábados, porque ella estudia en formación profesional. Y para mí Laura es la mejor camarera que he tenido. Ajá. Porque es bastante cariñosa con el cliente, es hecha para adelante, ha perdido el miedo, tiene esa parte de cariño hacia la persona, el hacerlo bien. ¿Y son bien mandados? Porque yo tengo muchos problemas con eso. Lo de transmitir órdenes, lo de recibir órdenes, transmitirlas sí. Lo de recibir órdenes no se acepta demasiado bien en determinadas generaciones. Bueno, ellos saben que al final Laura siempre dice, mamá cambia totalmente cuando entra al trabajo. Porque yo en mi casa ejerzo como madre, en el trabajo ejerzo como compañera. Entonces se deja mucho aconsejar. Y nosotros también estamos abiertos a sus opiniones, porque al final no deja de ser otra forma de ver pues el mundo, en conclusión, otra forma de ver cómo servimos esto, mamá y el cliente. Pero bueno, estamos muy contentos con ella en cómo sentido. Se aprende a vivir, trabajar con las mismas personas todo el rato? Es decir, vivir en familia, no nos queda otra, es lo que hemos elegido, pero trabajar en familia... No lo puedo dar de adopción ahora con las edades que tiene, me da esta cosa. Trabajar en familia y estar las 25 o 28 horas del día, porque en este oficio hay más de 24. ¿Eso cómo es? Ya te digo, Laura es la primera que dice que yo cambio mucho cuando empiezo a trabajar a cuando estoy en casa. Y al final eso me ha costado años aprenderlo, el saber separar una cosa de la otra, el terreno laboral del personal. Es verdad que con Orlando pues hubo un tiempo incluso que nosotros pues nos distanciamos precisamente por eso, porque tienes que ser muy inteligente y tener muchas tablas para saber separar esos dos mundos y no llevarte los problemas del trabajo a casa o los problemas de casa al trabajo. Pero eso te lo da el rodaje y la experiencia. Y ahora estamos en un momento muy dulce. La verdad es que en muy dulce todos.
todos, porque nos encanta trabajar con ellos. ¿Te gustaría que tus hijos se acabaran dedicándose a esto? Bueno, echamos muchos lances, pero al final no hay que ser tan egoísta. Ellos tienen que ser felices y elijan lo que elijan. Tienen que ser felices con lo que hacen o con lo que vayan a hacer en un futuro, porque nos pasamos muchas horas trabajando, Jaime. Y tienes que tener, por ejemplo, ilusión en lo que haces y en lo que desempeñas. Oye, vamos terminando ya. Una pregunta que a mí siempre me gusta hacer. Sabes que van a entrar clientes, sales a la sala. Sí. ¿A quién te gustaría encontrarte y ofrecerle una mesa? Uy, ¿a quién te refieres? ¿De famosos? ¿De no, personas...? A quien tú quieras. Tú dices... ¿Personas que ya no están con nosotros? ¿O? También valen, sí. También vale. Me encantaría ofertarle una mesa, por ejemplo, a alguien que ya no está con nosotros, a una tía que a nosotros nos caló mucho en nuestras vidas, tanto en la de mi familia como con mis hermanas. Era mi tía Anthony. Me encantaría recibirla. Y personas de la actualidad, pues yo al final a todos los clientes los trato por igual. Mucha gente me dice... si me viene un inspector... ¿Eso se nota? ¿Tú lo calas o qué? Yo es que a todo el mundo lo trato por igual. Es verdad que los he calado, al último que vino lo he calado. Y también es verdad, venía un señor con traje, chaqueta, él solo, blanco y en botella. O sea, era muy, muy claro que era inspector de la guía Michelin. Pero a todos mis clientes, sean nuevos, sean antiguos, sean mayores, sean jóvenes... a todos los trato por igual. Y una cosa que me encanta es que los clientes que venían a nuestro restaurante estando en la salida de Arrecife, hoy en día vienen sus hijos. Y esos clientes nos llaman y nos dicen: mi hija que tiene un noviete que quiere ir a cenar, búscale una mesa. Y tú dices: wow. Eso no nos hace mayores. No, eso nos hace con mucha experiencia, pero es un amor. Yo me da una alegría enorme, porque yo digo, he ampliado la cartera de clientes, Jaime. También es verdad. No solo los padres, sino los hijos. Es así. En fin, Sandra, pues ha sido un placer tenerte aquí Igualmente. ratito y charlar. Y si la voluntad de esto es seguir hacia adelante, pues cualquier otro día charlamos también de muchas más cosas. Nosotros vamos a por 20 años más. Oh. Vamos a ver cómo lo conseguimos. 20 años no es nada. No es nada. 40 es el doble de nada. Efectivamente. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por este ratito también y nos vemos o escuchamos a la próxima.